¿Qué tal? El día de hoy a través de este video les mostraré la solución de un ejercicio que pues difiere un poquito de lo que generalmente vemos en la letra de enfriamiento. Generalmente una de los extremos es libre, es decir, está sumergido dentro del fluido que lo enfría o lo calienta. Y bueno, aquí la idea es pues establecer esa parte e incluso vamos a ir un poquito más del ejercicio, ¿no? Calculando cosas que a lo mejor no lo solicitan. El ejercicio dice así: una barra delgada de longitud L tiene sus extremos conectados a dos paredes cuya temperatura son T1 y T2 respectivamente. La barra disipa calor por convección hacia un fluido cuya temperatura es T de infinito. Si el área de sección transversal de la barra es A y el perímetro P, el coeficiente de transferencia de calor H. Determine la distribución de temperatura en la barra, calcule el calor disipado. Fíjense que no tenemos información sobre qué temperaturas son mayores entre sí. Pues el sentido común nos dice que las temperaturas probablemente se encuentran quizá a una mayor temperatura que el fluido, dado que en lo general se busca que sea un fluido de enfriamiento. Sin embargo, podría ocurrir que una de las temperaturas sea mayor solamente que la temperatura del fluido de enfriamiento y que incluso, ¿no?, la otra sea más fría que dicho fluido. Entonces, pues desconocemos realmente bajo qué condiciones son. Y claro, ¿no? El ejercicio pues nos va a llevar a creer que, pues, que ambas paredes lo son. En este sentido, de manera directa, creyendo que ambas paredes son más calientes que el fluido de enfriamiento, veremos que pues existen dos flujos de calor. Por un lado, tenemos un flujo de calor en este sentido, que parte de lo que viene siendo la pared. Claro, ¿no? Obviamente a través de la barra, yo creo que lo justo que lo ponga aquí dentro de la barra. Uno va en este sentido y el otro en este otro sentido. De inicio, pues un flujo de calor es positivo, mientras que otro flujo de calor es negativo debido a la orientación que tiene nuestro sistema de coordenadas. Aquí adelanto, de hecho, que Q1 es el flujo de calor positivo y que Q2 es negativo. Y si nosotros usáramos la convección de cálculo, pues tendríamos que tener cuidado, ¿no? Si queremos calcular este calor disipado a través de la suma de los dos flujos de calores sobre la base de la barra empotrada en ambas paredes. Bueno, quizá me estoy adelantando un poquito, estoy tratando de comentar qué es lo que se espera. Lo otro que también va a ocurrir, tratando de adelantarme, es que seguramente el perfil de temperatura no va a presentar una simetría en el sentido de que no se espera quizá que la temperatura sea mínima a la mitad de la barra, va a depender de las temperaturas de ambos lados, ¿no? Seguramente el punto mínimo, ¿sí?, pues estará en función de toda la información que nos provee el ejercicio, y ahí pues tendremos que aplicar a lo mejor algún principio de máximos y mínimos que a través de cálculo aprendimos. Bueno, vamos planteando nuestro problema. Nuestro problema dicta que pues es la ecuación general de transferencia de calor, que dice que la segunda derivada de la temperatura más 1 sobre el área, la derivada del área conductiva, luego la derivada de la temperatura, menos el coeficiente convectivo, el perímetro, la conducción térmica y el área de transferencia conductiva multiplicada por θ igual a 0. Esta es la ecuación general, sabiendo que este valor de θ está basado en esta diferencia de temperaturas. Tenemos condiciones de frontera bastante simples, es decir, cuando x vale 0, la temperatura es T1. Y bueno, esto nosotros lo podríamos transformar a que θ vale θ1, donde θ1 se representa como T1 menos T infinito. Es decir, cuántos grados de calentamiento por encima de la temperatura del fluido tenemos ahí, ¿no? Y como les digo, ¿no?, estamos considerando quizá que el otro extremo también está caliente por encima del fluido, y bajo estas condiciones la temperatura sería T2
menos t infinito. Obviamente que pues para nosotros las condiciones de frontera es la posición igual los valores de teta que son calculados a través de estas relaciones. El área de conducción corresponde a una área de sección transversal constante, no lo indica, pero pues obviamente que al darnos los parámetros y no darnos más información, pues tendríamos que entender eso, ¿no? De que independientemente si es una barra circular o rectangular, pues esta área y este perímetro pues son constantes. Entonces esto simplifica bastante y aquí lo agrego. Si consideramos que el área es constante, pues nuestro sistema se simplifica bastante. Y bueno, aquí pues aprovechando que tanto el perímetro como el área es constante, podemos definir el valor de m cuadrada simplemente a través de la definición convencional, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a la siguiente ecuación. Teta doble prima menos m cuadrada por teta igual a 0. Una ecuación bastante común al inicio de ecuaciones diferenciales, de las más básicas con las que nos podemos topar. Conocemos la solución de este problema, podemos presentarla en forma de exponenciales o usando las trigonométricas hiperbólicas. Yo en lo personal prefiero las trigonométricas hiperbólicas y entonces la propuesta sería A por el coseno hiperbólico de mx más B por el seno hiperbólico de mx. Si ustedes sustituyen esta solución en esta ecuación diferencial, verán que lo satisface sin ningún inconveniente. Seguiré con mi cálculo a través de esta zona, esperando que me alcance el espacio de trabajo. Y bueno, cualquier cálculo adicional, utilizaré la zona aún que no ha sido utilizada, ¿no?, para hacer los desarrollos. Entonces, aquí pues interesante, las soluciones de frontera son relativamente sencillas. Fíjense que en cierta medida pues nos queda un par de sistemas de ecuaciones lineales bastante simples. Voy a sustituir las condiciones de frontera. Entonces la primera ecuación que nos queda es que teta 1 es igual aquí pues iría 0, porque pues esa es la posición inicial cuando teta vale 1, vean, teta vale 1 cuando x vale 0, más b por seno hiperbólico también de 0. Fíjense que en este caso, antes de continuar, se puede simplificar bastante, dado que seno hiperbólico de 0 vale 0 y coseno hiperbólico de 0 vale 1, y aquí pues llegamos a la conclusión de que a equivale a teta 1. Entonces para la segunda ecuación podríamos pues aprovecharnos de esta situación para tratar ya de solamente evaluar el coeficiente b. Retomo la ecuación principal, la sustituyo con la condición de frontera número 2, que en este caso pues empezaría con teta 2, y en lugar de escribir el coeficiente a, escribo teta 1 coseno hiperbólico de ml más b, el coeficiente aún desconocido, coseno hiperbólico de ml, ¿no? Entonces ya aquí pues vemos que no está tan directa la situación. Aquí pues tenemos que realizar pues un despeje. Entonces si realizamos el despeje directo, pues lo que encontraremos nosotros es que tendremos teta 2, teta 1, coseno hiperbólico de ml, todo esto dividido entre el seno hiperbólico. Y pues listo, ¿no? Tenemos el otro coeficiente pues a sustituir. De esta manera pues ya tendríamos lo que viene siendo pues el perfil de temperatura en términos pues de los coeficientes desconocidos y nos quedaría de la siguiente forma. Pues hay que recordar que
que teta no es más que la diferencia de temperatura entre T y T infinito. De aquí pues estaríamos contestando la primera pregunta. Determina la distribución de temperatura de la barra. Entonces en lugar de A escribiríamos teta 1. Y pues el coseno hiperbólico mx. Y bueno, aquí viene la parte pues más complicada. Y en parte de B pues tendríamos que escribir todo esto, ¿no? Más hasta aquí, procurando pues que quepa la información, ¿no? Aquí haré la letra más pequeña. Aquí iría teta 2 menos teta 1 coseno hiperbólico de ml entre seno hiperbólico y todo esto multiplicado por seno hiperbólico de mx. Y listo, ¿no? Bueno, creo que aquí cometí un error en la nomenclatura. Seno hiperbólico de mx. Incluso pues podemos tratar de desarrollar un poquito más esta solución. Retomo lo que es el valor de teta y pues aquí lo podemos reacomodar de la siguiente manera. Una raya larga. Todo pues estaría sujeto a o dividido entre el seno hiperbólico de ml y aquí arriba pues tener mucho cuidado, vean que se van a hacer las combinaciones correspondientes entre coseno y seno acá arriba y véase que va a haber una parte que va a tener teta de 1 de manera similar. Entonces esto lo vamos a factorizar así, me va a quedar seno hiperbólico de ml por coseno hiperbólico de mx menos, vean ahora que estoy en esta otra parte, me quedaría coseno hiperbólico de ml, aquí pues no puse los paréntesis, no se requieren, pero es mejor, de mx. Van a decir, bueno, ¿y qué pasa con la otra parte? La podemos incluir acá arriba o simplemente podemos cerrar corchetes y pues para la otra parte a lo mejor una solución es simplemente sumar lo siguiente, miren. Teta 2, aquí poner una raya, un poco más arriba. Y fíjense que aquí pues pondríamos seno hiperbólico de ml. Y véase que aquí tengo el teta 2, pues va acompañado con el seno hiperbólico de m. Que van a decir, bueno, ¿y por qué esta forma? Aquí pues yo les puedo comentar que esto que ven aquí es una identidad hiperbólica, de funciones hiperbólicas. Haré una pausa para buscar información sobre esta identidad. Pues bien, la identidad que encontré es la siguiente, ¿no? Esta, ¿no? Que nos habla de la diferencia de argumento dentro de un seno hiperbólico. Vean que tienen la misma estructura matemática, ¿sí? De este, véase que es el seno hiperbólico, en este caso x es ml y el coseno hiperbólico es mx, ¿no? Véase que x ahora está como coseno hiperbólico que equivale al ml, véase, y luego la diferencia, y ya habíamos dicho que era mx, que aparece aquí, ¿no? Entonces, si usamos esta identidad, pues podemos representar nuestra solución un poco más sencillo. Nos quedaría que teta es igual a teta 1 que multiplica a seno hiperbólico, aquí ponemos corchete,
Fíjense que tengo que restar los dos argumentos y los argumentos, si ustedes observan, tienen el mismo factor común, que es m, vea, ml, mx. Entonces pondríamos m que multiplica a l menos x. Y pues aquí pondríamos teta 2 y aquí pondríamos seno hiperbólico de mx. Bueno, no lo he olvidado, el denominador que es compartido entre ambos. Entonces pondremos una raya común. Podríamos ponerlo en cada caso, pero bueno, es un número constante y conocido. Y listo. Seno hiperbólico de ml. Y bueno, aquí bueno, funciona como funciones de interpolación. Veas que cuando x vale 0, pues en cierta medida este seno hiperbólico desaparece y simplemente me queda ml, seno hiperbólico de ml. Este entre este da 1 y da teta 1. Cuando x vale l, obsérvese que este desaparece y me queda seno hiperbólico de m por l, que al dividirse entre el mismo seno hiperbólico de m entre l, pues me da teta 2. Una condición bastante interesante, ¿no? Yo les comentaba de que pues esto, hay una temperatura o una situación donde tenemos una temperatura mínima y esto es un problema de máximos y mínimos. No me lo pregunta el ejercicio, pero si alguien dijera cuál es la temperatura mínima del sistema a lo largo de la barra, obviamente que la temperatura más fría es la del fluido que lo está enfriando, pero sobre la barra tendría que cumplir esta condición de máximos y mínimos. Entonces, la temperatura mínima del sistema es aquella que satisface que esta derivada pues vale 0, ¿no? Y bueno, no es nada complicado. Véase que cierto que va acompañado con este número, pero realmente al igualarlo a 0, pues lo más significativo es la parte superior. Entonces, si nosotros derivamos, igualamos a 0, nos quedará de la siguiente manera. Voy a escribir una raya larga primero, porque voy a derivar, y obviamente que pues, lo que tengo que derivar es pues, lo de arriba. En este caso, pues igualado a 0, abajo es constante, no hay nada que derivar. Y pues acá arriba la condición es que al derivar esto, véase que la derivada de seno pues me da coseno hiperbólico. Y bueno, hay que derivarlo de adentro. Y al derivarlo de adentro, pues será menos mx, ¿no? Ese sería el resultado. Lo escribiré. Sería coseno hiperbólico de m, corchetes, por L menos X, y luego como les comentaba la derivada, que sería menos M. Aquí ya habremos derivado también el argumento. El negativo es porque, véase que si derivamos de adentro, pues L es constante, se elimina, y la derivada de X es menos 1, por la M, pues menos M. Y aquí pues una idea muy similar, será teta 2, coseno hiperbólico de mx y afuera m. Entonces aquí pues lo que sigue es tratar de averiguar lo que viene siendo el valor de x donde ocurre esta situación. Es muy probable que pues no lo podamos despejar de forma directa. Entonces pues numéricamente lo que tendríamos que hacer nosotros es resolver esta ecuación. Véase que m aparece en ambos lados, en un lado negativo, en el otro positivo. Lo podemos dividir entre menos m todo, cuando da coseno hiperbólico de m por l menos x. Aquí le vamos a poner c, que es el valor crítico. Aquí nada más déjeme reescribir bien lo que viene siendo la l, parece más un paréntesis. Ahí está.
Véase que dividí todo entre menos m, y aquí pues me queda menos teta 2, y pues en este caso será el coseno hiperbólico de mx, el valor crítico, ¿no? Y todo esto igual a 0. Entonces aquí hay que resolver numéricamente xc. Y bueno, ya que tenemos este valor crítico de x que no es directamente obtenible, lo sustituimos en el perfil de temperatura y encontraremos la temperatura mínima, ¿no? Que es la que nos permite tener desde este punto crítico, sí, este mínimo, esta temperatura mínima. Hasta aquí todo bien. La cuestión ahora es cuál es el flujo de calor. Aquí pues podemos ocurrir a varias maneras, ¿no? Les voy a plantear los dos métodos que podríamos aplicar. Obviamente que voy a desarrollar uno nada más. Ambos son igual de válidos. Voy a grabar, déjenme guardar esto como barra entre dos paredes. Parte 1. Y también lo voy a guardar como parte 2. Ocupo espacio, ocupo hacerme de espacio para poder resolver. Ojo, les recuerdo, esto último que desarrollé fue un procedimiento si estoy interesado en tener la temperatura mínima, ¿no? Aplico esta condición de máximos y mínimo, que de la derivada debe ser igual a 0. Tristemente veo que no es tan fácil despejar, tengo que aplicar alguna estrategia numérica. Ya que tengo este xc, lo sustituyo en mi perfil de temperatura, este que acabo de obtener, y bueno, ahí yo podría establecer la temperatura mínima. Voy a resolver la otra parte, el flujo de calor. Para resolver el flujo de calor, pues no debo perder de vista el eje, ¿no? Hacia dónde apunta. Si yo considero que estas dos temperaturas son más calientes que el fluido, como lo hemos indicado, voy a tener flujos de calor encontrados. Independientemente, pues el flujo de calor, la ecuación que me permite obtenerla es la misma. Les voy a dar un ejemplo. Flujo de calor en el punto 1, aquí en la pared 1, que lo hemos denominado como Q.1, pues tiene que ser el área transversal, y luego tenemos que evaluar el flujo de calor en la base. ¿Ok? Esto sería Q.1. Sabemos que esta derivada pues, es negativa porque conforme me alejo de la base, la temperatura disminuye. Entonces, con el negativo agregado en la ley de Fourier, pues este flujo termina siendo positivo, y aquí lo agrego, ¿no? Aquí lo comento. De antemano yo sé que directamente el cálculo tiene que ser positivo. Pero ¿qué pasa con el otro flujo de calor? El otro flujo de calor se calcula de una manera muy similar, solamente que esto pues se evalúa cuando x vale L. Y aquí el detalle es que conforme yo me muevo hacia la derecha, la temperatura se incrementa. Entonces mi derivada pues es positiva, ¿no? Ojo, cuando me acerco hacia la pared. Entonces esta derivada es positiva con el negativo, pues tengo que este flujo es negativo. Entonces, pues en teoría, si yo quisiera calcular los flujos de calor, tendría que derivar la expresión. Uno evaluarlo en 0, la otra evaluarlo en L, sumarlo sin perder de vista que como quiero calcular ese flujo de calor de forma positiva, pues tendría que estar pendiente de los signos, ¿no? De hecho, la ecuación, así como lo he comentado, yo tendría que hacer lo siguiente: o manejar el valor absoluto, o en su defecto, reconociendo que este flujo es positivo, no tiene ningún lío, pero como el otro flujo de calor tiene dirección contraria, vean que yo le pongo el signo, ¿no? Yo tendría que realizar este procedimiento y listo, ¿no? De aquí yo tendría ya lo que viene siendo mi ecuación. Y este sería el método A. Bueno, hay otro método, claro que hay otro método. Nosotros podríamos tomar un pequeño diferencial de superficie convectiva.
ver, aquí. Voy a otra más. Ya es como una pequeña bandita. Déjeme quitar una parte de ella. Y luego lo empalmo, ¿no? Ahí está, ya quité esta parte que no me interesa. Lo voy a empalmar acá para que quede mejor lo que viene siendo el esquema que les quiero mostrar. Ahí está. Este sería un pequeño segmento de lo que viene siendo el área convectiva. Lo voy a terminar aquí. ¿Sí? Y vamos a creer que esto tiene un diferencial o una anchura de X. Esto tiene un perímetro, obviamente, a vuelta y vuelta, lo que viene siendo el círculo, pero esta es el área que a mí me interesa. Entonces, para no confundirla con la otra área, le vamos a llamar a S, o al diferencial de S, el área convectiva, que no es más que la circunferencia por el espesor de esta pequeña banda en forma de circunferencia, ¿no? Entonces, S representa a una área convectiva de carácter diferencial. Recordando lo que viene siendo la ley de enfriamiento de Newton, yo tendría un diferencial de flujo de calor debido a esta pequeña banda, que sería el coeficiente convectivo por ese pequeño diferencial de superficie promovido por la diferencia T, que es la temperatura en ese punto donde tomé esta banda diferencial, menos T infinito. En este caso, pues yo realizo la integración de mi sistema sin antes olvidar que pues este diferencial se puede reescribir de la siguiente manera. Puedo poner el perímetro y el dx y no olvidar que esto es teta. Entonces, antes de proseguir con la integral, yo podría reescribirlo de la siguiente manera. La h ds se descompone en el perímetro y el dx, pero esta diferencia de temperatura es teta y el dx que les comentaba. Entonces yo integro y ya tengo el flujo de calor de toda la barra. Entonces será una integral que empieza desde la pared 1, que es cuando x vale 0, hasta la pared 2, cuando x vale l. Entonces se tiene que realizar pues esta integral, ¿no? Y fíjense que lo interesante es que está en términos de teta. Esto indica pues que se tiene que realizar esta integral y aquí pues no me importa si una temperatura es mayor o menor que otra por la manera en que ha sido construida la ecuación. Esta ecuación me daría el flujo neto de calor disipado hacia el entorno, independientemente que esta pared fuera más fría que el fluido. Fíjense que si eso ocurriera, tendría un flujo de calor que iría del fluido hasta una parte de la barra y del lugar más caliente, la barra fluiría desde la barra hacia el fluido. Y si yo hiciera esta integral, tendría el flujo neto de calor que realmente la barra disipa hacia el fluido. Entonces es muy interesante la verdad esta expresión. Y lo que más me gusta a mí de esta expresión es que es la expresión correcta que deberíamos de aplicar si este problema estuviera en estado dinámico. Porque en estado dinámico habría acumulación de calor dentro de la barra. Entonces, el decir que todo el calor que va de la pared y va al fluido, pues ya sería una aseveración equivocada si la barra tuviera acumulación de energía. Entonces, seguramente el calor en estado inestable entraría a la barra, parte se acumularía y parte se disiparía. Entonces, si yo realmente estuviera interesado en ver la disipación de calor como función del tiempo, pues ya no puedo hacer ese balance de energía global, de que todo lo que pasa a través de la base termina en el fluido que lo rodea, recordando que puede haber acumulación dentro de la barra. Entonces la expresión correcta sería esta. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que pues es necesario realizar esta integral. Véase que h y p es constante para esta situación, lo vuelve bastante simple. Sin embargo, si la barra fuera de perímetro variable, pues esto se complicaría, ¿no? Porque entonces la integral no sería tan directa, ¿no? Como la estamos viendo.
De hecho, aquí podemos observar la existencia de, pues, de realmente de dos integrales, ¿no? Una donde viene m por L menos x, la otra de mx. Entonces sustituyo, entonces me quedaría que el flujo de calor es igual a una integral de 0 a L de HP. ¿Qué sigue? Pues teta. Aquí a lo mejor podría copiar esto. Incluso lo puedo hacer más pequeño. Ahí está. ¿Y qué me faltaría? El de x de este lado. Y aquí preguntaron, ¿no? ¿Qué realmente ocupamos para integrar esta expresión? Véase que la única parte que depende de x es este seno de m, que multiplica L menos x, y este otro. Y en ambos casos, pues se requiere completar el diferencial. Completar el diferencial para el primer caso es tener un menos m, y de este lado es tener un m acompañado al de x. Y fuera de ahí, este seno hiperbólico, si ustedes observan, pues termina siendo pues un valor constante. Entonces, en cierta medida, pues lo que tendría que realizar sería esto, miren, sería HP seno hiperbólico de ML. Bueno, tratar de escribir hasta donde realmente ocupo. Aquí tendría teta 1 de esta primera parte y tendría que sacar esta integral. De 0 a L, el seno hiperbólico de M. Voy a poner mejor corchetes de m por L menos x. Que vean cómo he llegado hasta aquí, hasta esta parte interna. Teta 1 está afuera. Esto junto con HP están fuera de toda la expresión global. Y dirán, ¿y la otra parte? Bueno, es cierto, la otra parte está acá. Entonces aquí escribo teta 2 de 0 a L y simplemente pongo seno hiperbólico de mx de x. Y bueno, aquí cierro corchetes. Y aquí pues lo que a mí me importaría es tratar de obtener las integrales. Véase que para la primera integral yo ocupo un menos m en el dx, ¿sí? Porque vea que aquí aparece x negativo. Y acá simplemente ocupo un m de x. Entonces, si yo escribo un m aquí afuera, entonces nada más estaría afectado con un negativo aquí y estaría completo, ¿no? Lo haré. Pongo m, seno hiperbólico de ml. Aquí pues sería teta 1. Y aquí la integral pues tendría un signo negativo y la integral de esto sería coseno hiperbólico de m por L menos x, ¿sí? Completito, ¿no? ¿De dónde a dónde? De 0 a L. Y aquí tendríamos pues teta 2, también lo mismo pasaría aquí, sería coseno hiperbólico, y pues obviamente, ¿no? Esto iría de 0 a L y listo, aquí tendríamos la expresión ya pues integrada. ¿Qué se requiere ahora? Pues ahora lo que se requiere es tratar de hacer las evaluaciones. Si por ejemplo evaluamos L, lo que vamos a ver es que me quedará el coseno hiperbólico de 0, que esto vale 1. Pero cuando yo introduzca 0, me quedará el coseno hiperbólico de menos ml. Y aquí pues tendremos que revisar, ¿no? Este asunto de si la función es par o impar. Y aquí pues aquí no hay tanto lío, meto L, me quedará coseno hiperbólico de ml, luego pues la otra parte del 1, ¿no? Entonces tendremos que esto es HP por n, seno hiperbólico de ml. Y aquí pues sin olvidar el signo negativo este. Y como les comento, ¿no? Primero irá meter L, que es coseno hiperbólico de 0. Y pues esto sabemos que vale 1. Y cuando le meta 0,
me quedará el menos coseno hiperbólico pues de ml. Bueno, no pondré paréntesis, se entiende que es parte de todo esto que yo comento. Y aquí pues tendremos algo muy parecido. Con teta 2 será el coseno hiperbólico de ml menos el coseno hiperbólico de 0, que es 1. Y bueno, aquí terminado. Véase que incluso nos aparecen factores muy parecidos. Y aquí pues sabemos que el coseno hiperbólico es más grande que realmente que la unidad en lo general. Entonces no hay ningún conveniente en tratar de factorizar este coseno hiperbólico, y lo único que nos va a quedar es la diferencia eh, de temperaturas, ¿no? Entre teta 1 y teta 2. En conclusión, el flujo de calor neto será HP teta 2 menos teta 1. Perdón. Si yo saco e invierto el negativo de este coseno, este se vuelve positivo. De hecho, será la suma. Y todo esto entre m seno hiperbólico de ml, y el otro factor será coseno hiperbólico de ml menos 1. Yo creo que aquí es mejor escribir un corchete. Y listo. Tenemos la expresión que me permite realizar el cálculo del flujo de calor, independientemente, como les digo, que temperatura sea mayor que la otra. Y bueno, hacemos nada más un cambio de color. Un ejercicio pues bastante complicado, pero bueno. Y esto que yo acabo de desarrollar pues viene siendo pues el otro método, ¿no? El método que yo llamaría el método B. Lo voy a poner aquí arriba. Es muy común este método, es el más complejo porque en lo general siempre tenemos que recurrir a una integral, y en lo personal yo considero que derivar y evaluar es más sencillo que integrar, debido a esta situación de que esté completo el integrando para hacer el proceso de integración completo. Y pues aquí el detalle es que esta es la expresión que debemos utilizar en sistemas inestables. Para sistemas estables como estos que estamos viendo, pues no hay ningún lío, ¿no? Si usamos el método 1, el método A o el método B, nos debe de llegar a la misma solución. Bueno, pues le agradezco mucho su atención.